Imaginemos por un momento la siguiente escena. Estamos subidos en el vagón de una montaña rusa. El convoy empieza a avanzar muy lentamente, ganando altura metro a metro. Y la tensión va subiendo. Exacto. Lo único que se escucha es ese traqueteo metálico, constante, casi hipnótico. Clac, clac, clac. Pero, a ver, hay una trampa aterradora en todo esto. Vamos con los ojos completamente vendados. Madre mía, qué agobio. Totalmente. No hay absolutamente ninguna forma de saber qué es lo que viene por delante, ni cuándo va a ocurrir. El vagón sigue subiendo y de repente, de golpe y sin el más mínimo aviso, una caída libre brutal. Buf. El estómago se encoge, la fuerza de la gravedad parece desaparecer en un instante y el instinto más primitivo que tenemos grita con todas sus fuerzas que hay que salir de ahí inmediatamente. Es una sensación de pánico absoluto. El deseo incontrolable de huir a toda costa para sobrevivir. Lo fascinante aquí es que esa sensación biológica, ese pánico puro y duro por la pérdida repentina de control, es exactamente lo que experimenta el 90% de las personas cuando se enfrentan a un desplome en los mercados financieros. Sí, no es una exageración. Para nada. No es una simple metáfora, es una respuesta neurológica de huida que está grabada a fuego en nuestro ADN a lo largo de la evolución. Y es precisamente la razón por la que la inmensa mayoría de los inversores acaba liquidando sus carteras por puro terror en el peor momento posible, justo en el fondo del abismo. Claro. Y luego, por supuesto, la psicología nos juega la pasada inversa. Meses después, cuando ese mismo vagón vuelve a subir a toda velocidad y la adrenalina del crecimiento se dispara, esas mismas personas cegadas por la euforia y el miedo a quedarse fuera, acaban comprando en el pico más alto. Pues vale, vamos a desempacar esto paso a paso, porque la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy es fundamental para no caer en esa trampa emocional. Eso es. Tenemos sobre la mesa un análisis exhaustivo. Nos basamos en los reveladores extractos del documento Código Mental Finanzas y el objetivo es responder a la gran pregunta que domina el panorama económico para quien nos escucha. ¿Traerá el año 2026 una crisis estructural devastadora que arrase con todo? ¿O estamos ante el comienzo de un rally histórico impulsado por la innovación? Una pregunta que está en la cabeza de todo el mundo ahora mismo. Totalmente. Pero para llegar al fondo del asunto, vamos a establecer una regla de oro para la conversación de hoy. Vamos a dejar fuera todo ese lenguaje técnico y oscuro de Wall Street. Nada de jerga incomprensible. Me parece perfecto. Vamos a traducir la mecánica del mercado a ejemplos reales, del día a día, para que nadie acabe formando parte de ese 90% que invierte guiado por taquicardias. Es un enfoque imprescindible, de verdad. Y bueno, antes de adentrarnos en las entrañas de este análisis, es vital hacer un pequeño recordatorio para la audiencia. Claro, el aviso legal. Eso es. Todo lo que vamos a diseccionar en este espacio tiene un propósito estrictamente educativo e informativo. Analizamos dinámicas económicas y comportamientos del mercado, pero en ningún momento esto debe interpretarse como asesoramiento o recomendación financiera. La idea es aportar claridad, contexto y herramientas mentales para entender el tablero de juego. Pura educación para ver cómo giran los engranajes detrás del telón. Yo estoy preparado, así que vamos a ello. Venga. Para entender lo que nos depara 2026, el análisis arranca mirando por el retrovisor hacia esos momentos de verdadero pánico histórico. Se mencionan cifras que, sinceramente, todavía dan dolor de cabeza. Ya te digo. Hablamos de la destrucción de más del 50% del índice S&P 500 durante el colapso financiero de 2008. Una barbaridad. O ese hundimiento vertiginoso del 34% en apenas unas semanas cuando el mundo entero se paralizó en 2020. Cuando desaparece tantísimo valor en cuestión de días, la narrativa imperante siempre es que el sistema entero ha colapsado irremediablemente. Y es una conclusión muy lógica, a ver, desde el punto de vista humano, cuando se ven esas cifras parpadeando en rojo en la pantalla. Pero aquí es donde la perspectiva histórica que analizamos desmonta esa narrativa apocalíptica. ¿Qué nos dicen los datos exactamente? Entre el 10 y el 15% no son anomalías. Ocurren, en promedio, casi todos los años. Todos los años. Casi todos, sí. Forman parte del latido normal del sistema. Y por el contrario, los ciclos de bonanza y expansión suelen extenderse entre 5 y 7 años. El problema radica en un error de percepción gravísimo. Confundimos un bache con un motor roto. A ver, explícame esto con la analogía del coche que traíamos preparada, porque me parece brillante para visualizarlo. Claro. Imaginemos un coche viajando por una autopista a 120 km por hora. Todo va fluido y de repente el vehículo pilla un socavón enorme en el asfalto. Hay un golpe brutal,
un ruido sordo, el corazón da un vuelco tremendo y las manos se agarran al volante con una fuerza increíble. El susto de tu vida. Exacto. Pero pasado ese microsegundo de terror, el coche sigue su curso sin problemas hacia su destino. Eso es una corrección anual del 10%. Asusta, pero la trayectoria no cambia en absoluto. Totalmente. Y la verdadera crisis, el problema real del que tenemos que preocuparnos, es otro muy distinto. ¿Cuál sería? Es cuando de repente sale humo negro a borbotones de debajo del capó, se escucha un ruido metálico ensordecedor y el coche se para por completo en el arcén. Eso sí es una crisis estructural. Claro. Plantearlo como un simple bache suena fenomenal ahora, sentados tranquilamente en el estudio debatiendo esto a posteriori. Pero cuando el mercado cae a plomo durante 3 días seguidos y los titulares de las noticias te bombardean con alertas rojas, el cerebro no piensa en baches. El cerebro grita que el coche se ha desintegrado. Literalmente. ¿Cómo se supone que alguien pueda diferenciar un simple socavón en la autopista de una rotura de motor real cuando está ocurriendo en tiempo real? Esa es la gran pregunta. Y precisamente, para evitar esa trampa mental de la que hablábamos, el texto que estamos analizando identifica 3 indicadores técnicos clave de cara a 2026. Vamos a traducirlos. Sí, siguiendo con la mecánica del vehículo, se pueden entender perfectamente. El humo negro, el verdadero peligro de una crisis inminente, depende de 3 factores: la política monetaria, la liquidez global y el crecimiento de las ganancias empresariales. Es decir, lo que los bancos centrales hacen con los tipos de interés, el dinero que circula libremente por los bancos y lo que venden las empresas en la calle. Vamos a aplicar esto al coche de nuevo para no perdernos en la teoría económica. Me parece bien. Empecemos por la política monetaria, los tipos de interés. En nuestra autopista, esto representa la inclinación del terreno, la pendiente de la carretera. O sea, si vas cuesta arriba o cuesta abajo. Exactamente. Si los tipos están altísimos, es como si la carretera de repente se transformara en un puerto de montaña con una pendiente brutal. Cuesta muchísimo más avanzar porque el esfuerzo que tiene que hacer el motor es titánico. Porque en la economía real pedir dinero prestado se vuelve carísimo. Las empresas sufren horrores para financiar su expansión y las hipotecas ahogan el consumo de las familias. Totalmente. El segundo factor es la liquidez global. Y esto es ni más ni menos que la gasolina en el depósito del coche. El flujo de crédito circulando por el sistema. Eso es, si no hay dinero circulando en los bancos, si se asustan y cierran el grifo del crédito, el motor se ahoga. Por muy aerodinámico que sea el coche y por muy buena que sea la carretera, sin gasolina empieza a dar tirones y al final se cala. Y el tercer pilar sería el crecimiento de las ganancias, que son las ventas reales. Que en nuestro coche sería la tracción de las ruedas, el agarre de los neumáticos sobre el asfalto. Una parte fundamental. Claro, porque una empresa puede tener las mejores oficinas, la tecnología más puntera, pero si al final del trimestre sus clientes no compran sus productos, no hay tracción. Es como pisar el acelerador a fondo sobre una placa de hielo. Las ruedas patinan. Las ruedas giran a 1000 revoluciones, el motor ruge, pero el vehículo no avanza ni un solo milímetro. Entonces, la gran diferencia entre un susto pasajero y un desastre económico es que la rotura del motor no ocurre por uno solo de estos factores, ¿verdad? Ahí radica la verdadera señal de alarma. Una crisis estructural profunda, ese humo negro del que hablábamos saliendo del capó, se materializa cuando las 3 cosas fallan de forma simultánea. ¿Las 3 a la vez? Sí. Tienes una pendiente insalvable porque los tipos están altísimos, te han cortado el suministro de gasolina porque no hay liquidez en absoluto en los bancos y encima las ruedas patinan porque las ventas de las empresas se han desplomado. La tormenta perfecta. Solo cuando se da esa tormenta perfecta es cuando el vehículo de la economía se detiene por completo y se gripa el motor. Sin embargo, aquí es donde se pone realmente interesante el debate. Ahora mismo hay una discusión enorme ahí fuera que parece desafiar esta lógica de los 3 factores. ¿Te refieres al sector tecnológico? Exacto. Hoy en día la atención está monopolizada por el auge de la inteligencia artificial y las grandes empresas tecnológicas. Y la narrativa que se escucha por todas partes, en cada rincón, es que estamos reviviendo la burbuja de las .com del año 2000. Cuando índices enteros cayeron casi un 80%. Sí. La gente ve valoraciones astronómicas en la bolsa y automáticamente asume que estamos ante una burbuja 2.0 a punto de estallar de forma inminente. Es una comparación extremadamente tentadora para los titulares de prensa, la verdad. Vende muchos clics.
Pero los datos operativos de las fuentes que manejamos la desmontan por completo. Meter el año 2000 y el escenario actual en el mismo saco es un error de diagnóstico severo. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque a finales de los 90 la mayoría de aquellas empresas tecnológicas vendían ideas sin aterrizar. Quemaban el capital de los inversores comprando anuncios millonarios en la Super Bowl simplemente para conseguir visitas en sus páginas web. Visitas que no daban dinero. Cero ingresos, no tenían ningún modelo de negocio sólido detrás, eran empresas completamente huecas. Hoy en día el panorama es diametralmente opuesto. Las gigantes tecnológicas actuales son auténticas máquinas trituradoras que generan flujos de caja libre multimillonarios cada trimestre. Y no solo eso. No están vendiendo promesas intangibles que a lo mejor funcionan en una década. Están alquilando la infraestructura digital básica de nuestro mundo. ¿A qué te refieres exactamente? A que venden el almacenamiento en la nube, el inmenso poder de computación, los servidores que, literalmente, el 100% de las demás empresas necesitan para poder encender sus ordenadores cada mañana y operar. No es humo, es la plomería de la economía moderna. Es una muy buena forma de verlo. Pero, y aquí hay un pero gigante que plantea el análisis de hoy, el hecho de que un negocio sea una maravilla tecnológica o una máquina impecable de generar dinero en efectivo no significa automáticamente que sea una buena inversión a cualquier precio. Ese es el gran matiz. Ese es el detalle que separa a un inversor preparado del que invierte por pura inercia o por moda. Es el concepto de la valoración, lo que técnicamente se conoce como el PER, beneficios que genera esa empresa. Y para entender por qué una empresa fantástica puede convertirse en una inversión ruinosa, lo mejor es olvidarse de Silicon Valley por un momento y pensar en la panadería de un barrio cualquiera. Vamos con la analogía de la panadería que me encanta. Imaginemos que hay una panadería de toda la vida en tu calle. Hace un pan excepcional. El local siempre está lleno de clientes fieles y genera unos beneficios constantes y predecibles año tras año. Es un negocio redondo y sólido. Una maravilla de negocio. Si alguien quisiera comprarle el local al dueño y se acuerda un precio que, con los beneficios que da ahora mismo, tardaría unos 15 años en recuperarse, se estaría pagando un PER de 15. Lo cual, a nivel histórico, es muy razonable. Exacto. Deja un margen de error, un margen de seguridad. Si un año sube la factura de la luz de los hornos o la gente de repente decide hacer dieta y comprar menos cruasanes de mantequilla, a lo mejor tardas un par de años más en recuperar tu inversión. Pero el trato en general sigue teniendo muchísimo sentido. Correcto. Tienes un colchón para imprevistos. Pero ahora vamos a introducir la euforia del mercado en esta ecuación. Vamos a liar la cosa. ¿Qué ocurre si un día un influencer gastronómico con 3 millones de seguidores prueba una tarta de esa misma panadería, hace un vídeo y el local se vuelve salvajemente viral en redes sociales? Pues que te montan un Cristo en la puerta. De la noche a la mañana hay colas dando la vuelta a la manzana. Exacto. Y el dueño, viendo semejante locura, decide que si alguien quiere comprar su negocio ahora mismo, el precio es tan astronómico que se tardarían 50 años en recuperar la inversión con los beneficios actuales. Te estaría exigiendo un PER de 50. Y ahí es donde la lógica se rompe en 1000 pedazos, porque pagar un precio que asume 50 años de beneficios ininterrumpidos significa pagar por la perfección absoluta. Cero margen de error. Significa asumir que durante medio siglo no habrá inflación, ni crisis económicas, ni el panadero se pondrá enfermo, ni abrirán una franquicia que venda el pan más barato justo en la acera de enfrente. Ese es el peligro letal del que advierten las fuentes cuando hablamos de las empresas de moda en el mercado actual. Si compras esa panadería valorada para la perfección, estás operando en el alambre. Sin red de seguridad. Exacto. Si el coste de la harina de repente sube un 10% o si simplemente la fiebre de las redes sociales se enfría un poco al mes siguiente y las colas desaparecen, el negocio no quiebra. Sigue siendo una panadería rentable. Sigue siendo una panadería buenísima que hace buen pan, pero la inversión inicial se hunde estrepitosamente porque la realidad financiera del día a día ya no puede justificar ese precio galáctico que se pagó cegado por la euforia. El negocio sobrevive y seguirá abierto durante años, pero la cartera del inversor vuela por los aires. Así es. Por eso mismo, tras las grandes caídas y cuando los precios se ajustan violentamente a la realidad, es cuando surgen las verdaderas oportunidades. Se habla muchísimo de cómo en 2009, en medio del pánico más absoluto, hubo quienes tuvieron la sangre fría de comprar activos a precios de derribo y multiplicaron su capital. Es cierto. Pero, claro, el texto avisa de que esto también engendra una cultura de cazadores de chollos que puede ser peligrosísima, porque a veces
Algo está barato en el mercado sencillamente porque va directo a la quiebra. Es un riesgo clásico y se ve clarísimamente cuando analizamos la fascinación recurrente por los mercados emergentes. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, cuando hay inestabilidad o la economía principal parece tambalearse un poco, muchos inversores buscan refugio en economías en desarrollo porque sus acciones parecen estar en rebajas. Te las venden como el chollo del siglo. Pero el documento introduce una advertencia muy seria sobre el riesgo sistémico y el efecto contagio global. Y creo que podemos utilizar otra dinámica muy fácil de visualizar, la analogía del pueblo. ¿Vamos a construir el pueblo? Imaginemos que la economía global es un gran pueblo. En el centro exacto de este pueblo hay una fábrica inmensa, gigantesca, que da trabajo a muchísima gente. Esta fábrica representa a Estados Unidos y su motor de consumo. Bien. Y orbitando alrededor de esta enorme fábrica, en las calles aledañas, hay decenas de pequeños bares, restaurantes y comercios locales. Esos pequeños locales serían los mercados emergentes. Y la dependencia que tienen es absoluta. Claro, si la fábrica entra en una recesión severa, si el humo negro sale del capó, y la fábrica tiene que despedir a sus trabajadores o cerrar temporalmente sus puertas por una crisis estructural, el efecto dominó es inevitable. Y brutal. A los pequeños comercios de alrededor les va a ir mal, hagan lo que hagan. Da igual que el bar de la esquina baje el precio del café a la mitad o ponga el menú del día tirado de precio para intentar ser más atractivo. Si los trabajadores de la fábrica ya no cobran su nómina a final de mes, no hay clientes. Nadie va a comprar. Los comercios se hunden independientemente de lo baratos que pongan sus productos en el escaparate. A lo que hay que sumar un detalle que a veces se nos escapa, que es el factor divisa. Esos pequeños comercios que mencionas a menudo compran sus materias primas en la moneda de la fábrica central, es decir, en dólares. Tienen deudas en dólares. Exacto, pero cobran a sus escasos clientes en moneda local. Si la fábrica sube los tipos de interés para frenar su propia crisis, el dólar se fortalece de una forma brutal frente al resto. Y asfixia a los pequeños comercios. Los ahoga por completo, porque sus deudas y sus suministros de repente se vuelven impagables, aunque ellos sigan vendiendo los mismos cafés. En resumidas cuentas, por muy barato que parezca un mercado emergente hoy, si el gigante estadounidense estornuda con fuerza, el resto del pueblo pilla una pulmonía doble. El contagio arrastra a todos sin piedad. Ha quedado clarísimo. Y hablando de buscar protección cuando parece que el pueblo entero se va a pique, siempre aparece el mismo protagonista recurrente en estas conversaciones, el oro. El famoso oro. El instinto siempre nos dicta que cuando cunde el pánico y todo parpadea en rojo, hay que comprar oro. Al fin y al cabo, durante la explosión de la burbuja tecnológica en el año 2000, el oro resistió estoicamente y subió mientras la tecnología se hundía en la miseria. Muchísima gente asume que tener oro es tener una armadura invencible contra cualquier caída del mercado. Es un mito súper arraigado en la cultura inversora. Y el análisis que tenemos hoy sobre la mesa es implacable a la hora de desmontarlo. El oro no es una póliza de seguro mágica que sube automáticamente cada vez que la bolsa baja. No funciona así. Para nada. De hecho, la historia demuestra que en los primeros compases de un verdadero pánico por falta de liquidez, el oro también se desploma. Y esto lo vimos muy claro en marzo de 2020. ¿Qué pasó exactamente ahí con el oro? Cuando las carteras cayeron en picado por el cierre global, los inversores institucionales, los grandes fondos, recibieron llamadas de margen. Necesitaban dinero en efectivo de forma desesperada, ese mismo día para cubrir sus deudas. Y como no había gasolina en el sistema. Exacto. ¿Qué hicieron? Vendieron a lo bestia lo único que todavía conservaba algo de valor y liquidez inmediata en ese momento, el oro. Así que el precio del oro también cayó con muchísima fuerza inicialmente, arrastrado por la necesidad de efectivo. Su utilidad real no es frenar pequeños baches en la autopista. Su función es proteger contra la desconfianza sistémica profunda. Entendido. O sea, el oro funciona cuando la gente piensa de verdad que el dinero de papel de los bancos va a dejar de tener valor mañana por la mañana. No cuando una empresa tecnológica presenta unos resultados trimestrales un poco peores de lo esperado y la bolsa cae un 3%. Exacto. La metáfora perfecta para seguir con las imágenes mentales es que el oro actúa como un paraguas de lona industrial. Es pesado, es gigantesco y es extremadamente robusto. De los que no se doblan con el viento. Sí, rompible. Si la economía se enfrenta a un huracán de categoría 5, a un colapso total del sistema bancario, donde la confianza desaparece por completo y el dinero de papel pierde su significado,
Ese paraguas industrial te salva la vida literalmente. Es el único refugio que aguanta el embate. Pero claro, intentar ir por la vida cargando todos los días con ese inmenso paraguas industrial, por si acaso, tiene un coste de oportunidad brutal para quien nos escucha. Totalmente. Si lo sacas a la calle para protegerte de una simple llovizna de primavera o de uno de esos baches normales de la autopista de los que hablábamos antes, se convierte en una pesadilla. Te agota. Es incómodo, no te deja caminar deprisa y, sobre todo, te lastra impidiendo que aproveches los años de sol y crecimiento económico normal. Se trata de entender que no existen herramientas universales que sirvan para todo. Aplicar la herramienta del apocalipsis a un ciclo de mercado normal es la mejor receta para quedarse estancado. Y esa es la distinción crítica que separa el éxito del fracaso a largo plazo en las inversiones. Comprender la naturaleza exacta de la herramienta que tienes entre manos y la naturaleza exacta del problema al que te estás enfrentando en ese momento. Entonces, si ponemos todas las cartas sobre la mesa, ¿qué conclusión definitiva se puede extraer de todo este recorrido analítico de cara a 2026? Si repasamos todo lo tratado, desde diferenciar baches de motores gripados hasta el peligro inmenso de las panaderías valoradas para la perfección y el mito de los paraguas industriales, yo creo que hay un hilo conductor indiscutible. ¿Cuál sería para ti? Que el mercado, por sí mismo, rara vez destruye riqueza de forma permanente a nivel estructural. Lo que realmente aniquila el patrimonio de las personas son las decisiones viscerales. Decisiones tomadas con la venda en los ojos, dictadas por el pánico ciego mientras se experimenta la fuerza de la gravedad en esa montaña rusa emocional del principio. Y estoy completamente de acuerdo. Es la lección definitiva que subyace en todo el análisis que hemos desgranado. El próximo giro brusco de los acontecimientos, sea una caída repentina mañana o un rebote histórico y sostenido en 2026, volverá a pillar con el pie cambiado a ese 90% de inversores que actúa única y exclusivamente por instinto. Sin entender qué está pasando. Exacto. Interiorizar estas mecánicas, entender por qué las ruedas patinan sobre el hielo o por qué se agota la gasolina en los bancos, es el único método probado para quitarse esa venda de los ojos. Es la frontera real que separa al rebaño que huye despavorido ante el primer ruido extraño de ese selecto 10% que mantiene la compostura, evalúa el terreno con calma y aplica una estrategia racional. Y precisamente con ese objetivo en mente, el de mantener la compostura, creo que hay una última reflexión provocadora que merece la pena dejar en el aire para la audiencia. Un planteamiento que no está en los gráficos y que va un paso más allá de los tipos de interés o las políticas de los grandes bancos centrales. A ver, cuéntame. Si la premisa central de todo esto es que la mayor destrucción de riqueza no viene de una recesión en sí misma, sino de la decisión impulsiva generada por el miedo agudo de un instante, cabe preguntarse cuál es el verdadero catalizador de ese miedo hoy en día. ¿La sobreinformación? Yo estoy convencido de que sí. Podría ser que, de cara a nuestro futuro financiero inmediato en 2026, el arma de destrucción masiva más letal para el bolsillo no sea un dato macroeconómico adverso de inflación, sino las propias notificaciones del teléfono móvil. Es una perspectiva súper interesante. Es que vivimos bombardeados por alertas rojas, notificaciones de última hora con luces parpadeantes diseñadas específicamente por algoritmos para secuestrar nuestra atención y generar alarma inmediata. Quizás la ventaja competitiva más sofisticada y rentable de la próxima década no requiera un modelo predictivo complejo o un algoritmo de inteligencia artificial. Requiere disciplina mental. Exacto. Quizás consista sencillamente en tener la inmensa valentía de silenciar el ruido, de desinstalar las aplicaciones de seguimiento constante de la bolsa del móvil y de evitar por todos los medios que un simple bache en la autopista nos convenza a gritos de que el motor del mundo acaba de reventar. Es un enfoque vital. Exige una profunda reflexión sobre la dieta informativa que consumimos a diario y cómo esa sobredosis constante de inmediatez boicotea por completo nuestra capacidad de pensar a largo plazo. Es la verdadera trampa del siglo XXI. Una idea sin duda para masticar con calma y poner en perspectiva en los próximos días. Se agradece enormemente el tiempo y la atención prestada para diseccionar todas estas dinámicas del mercado de una forma diferente y más cercana. Esperamos que este recorrido ayude a mantener el pulso firme frente al ruido y a distinguir claramente las señales del camino. Nos encontramos en la próxima inmersión a fondo. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Un saludo.